Salud amigos, navegantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, volvemos a comunicarnos por estos medios y por supuesto vamos a mostrarles lo que ha generado ella luego de girar una vez más sobre su eje imaginario en materia de acontecimientos en pleno desarrollo. Situación muy fluida, no es novedosa, pero muy fluida y de mucho costo social en Grecia, que es el espejo donde están mirándose en este momento por lo menos la mitad de Europa, ¿no? La situación similar en España, en Portugal y desde luego en Italia. Pero las últimas informaciones nos llevan a hablar de la fluidísima situación en el estrecho de Hormuz, en la entrada al Golfo Pérsico. Hay además una cumbre de mandatarios, oigan bien, de Irán, Afganistán y Pakistán. La clave aquí sería controlar grupos irregulares que a veces son usados por las grandes potencias para desestabilizar. No olvidemos que Pakistán e India, que se partieron en 1947 cuando terminó el virreinato británico, son ambas potencias nucleares y ya tuvieron 3 guerras. Tal vez el disuasivo nuclear ha permitido que las cosas funcionaran. Aquí hay un 95% de musulmanes, incluyendo las Fuerzas Armadas, y están tan preocupados a veces con ese potencial nuclear que ponen por un lado las cabezas nucleares, por otro lado los vectores. Afganistán, ya sabemos el problemón que significa y cómo se filtran todo lo que no logró controlar Estados Unidos y sus aliados por la frontera norte hacia la capital. Lo de Irán, bueno, simplemente los planes de guerra están hechos, e Israel tiene ahora a su ministro de Defensa en Japón para ver qué logran. Japón ha dicho que de ninguna manera apoya un ataque de Israel a su archienemigo Irán, porque todo el petróleo que sale por el estrecho de Hormuz alimenta a Japón, China, todos los países asiáticos, el 40% del petróleo mundial. Pero además siguen los problemas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esto está muy recalentado, hay nuevas maniobras de parte de Estados Unidos y las fuerzas de Corea del Sur, nuevas maniobras en el área de Japón. Beijing siguen con atención la situación, no podría estar más fluido el panorama, ¿no? Vamos a tratar de darle lo último de lo que ha ocurrido y lo que hemos recibido vía satélite sobre estas movidas diplomáticas, donde todo el mundo está jugando aparentemente al esquema clásico, ¿no? Crear una carga suficiente de opinión pública para luego generar un marco legal a la medida para una eventual acción. La situación en el ámbito del Mediterráneo continúa siendo dramática y la plaza Sintagma hoy amaneció especialmente tranquila, con el Parlamento griego al fondo, pero la gente no tiene absolutamente nada de tranquilidad ni en el presente ni en el futuro. Grecia prevé más recortes en el paquetazo neoliberal. Este señor de 61 años, trabajador, Dimitris Sokialidis, dice: pienso que somos responsables por el punto a que hemos llegado y pienso que también toda Europa y Grecia no puede esperar una aproximación diferente de la Unión Europea y pienso que Europa debería estar más unificada de lo que veo hoy y eso es lo que tenemos. 50 años, empleado del sector privado, Corina Liakousi. Cada uno de nosotros tiene su responsabilidad y esto significa que hemos votado por la persona que está ahora en el poder. ¿Por qué no hacen las cosas de la manera apropiada? Bueno, hay que delegar responsabilidad y ninguno aquí es completamente inocente. Siguen los titulares catastróficos en la prensa. Lo que quieren los alemanes, el control del presupuesto y el control del gobierno como si fuéramos monos. Y algunos dicen, la esperanza es la que tiene que ser desenmanejada el lunes. Desenmanejada porque el lunes hay otra votación que podría ser fundamental para el futuro de Grecia. Concretamente, el acuerdo. Ahí aparece lo que le habíamos dicho antes, ¿no? Sarkozy buscando la reelección. El ajuste prevé la reducción de gastos
recortes a los salarios públicos, recortes a las pensiones de los jubilados. 15.000 empleados van de un tajo a la calle y 150.000 en el futuro cercano, hasta el 2015. Y esto para conseguir 100 millones de euros reducidos en el presupuesto de defensa, lo cual preocupa a la OTAN, porque Grecia está cumpliendo 60 años como miembro de la OTAN. Y otros 90 millones se obtendrán a partir del adelanto de algunos recortes de sueldos a los ya sufridos trabajadores públicos. Entre tanto, 135 millones de euros restantes serán ahorrados en recortes, oigan bien, en salud, en trabajo, rebaja de pensiones, por supuesto, y de salarios, y en el Departamento del Ministerio del Interior. Este ingeniero civil de 38 años dice, esto es injusto y es un error. Pone una enorme presión social en Grecia y esto va a terminar con toda la Unión Europea. Pantelis Kapsis, vocero del Ejecutivo griego, admitió que espera que el Eurogrupo, representado por los ministros de Economía de 17 países, finalmente le dé luz verde al rescate, después de haberse producido esta semana una reunión que al final quedó fuera de agenda en Bruselas, pero tienen la esperanza de que llegue la ayuda de una manera u otra. En medio de esta enorme tensión se hace presente en Atenas el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no es recibido precisamente en el mejor de los momentos. Esta es el área donde la conferencia debería tener lugar. Por supuesto, lanzaron gases lacrimógenos y el secretario general de la OTAN, el alemán Fogh Rasmussen, debía pasar por esta avenida a la sala donde iba a ser la reunión de alto nivel sobre el papel de la OTAN, que elogia a Grecia y le pide que no rebaje su contribución pese a la crisis. Grecia tiene que recortar, está recortando hasta las pensiones de los jubilados. Llega Rasmussen con toda la protección, acordó que Grecia es uno de los miembros más antiguos y les pasó la mano, ¿no? Es uno de los pilares de la OTAN y se enfrenta a decisiones difíciles debido a la precaria situación económica de muchos de sus miembros. Y dijo que deberían actuar como una familia, la OTAN, una familia en que uno ayuda al otro. Tiempos bien diferentes a los de la Guerra Fría, donde nadie se atrevía a pensar, por ejemplo, las maniobras que tuvimos en el 85 en Alemania, en recortar ni siquiera un centésimo del presupuesto de defensa. Pero aquí hay que nadar y cuidar la ropa. Presente y futuro, perspectivas. Grecia, 60 años en la OTAN. Rasmussen tiene que, ni siquiera improvisa, ¿no? Lee. Tiene que demostrar que Grecia es uno de los países europeos con un presupuesto de defensa por habitante más elevado de Europa. No, eso ya está demostrado. Lo que tiene que demostrar es que puede, como el secretario general de la OTAN, convencer a Grecia en este tremendo trance económico de que no debe recortar o debe recortar el mínimo del presupuesto de defensa. Y Grecia en este momento sí tiene per cápita el presupuesto de defensa más alto de Europa. El secretario general de la OTAN también mantuvo reuniones con el presidente de la República, Karolos Papoulias, y también con el primer ministro Papadimos, el ministro de Exteriores Stavros Dimas, antes de irse hacia Turquía, el ángulo militar de la OTAN hacia Oriente. Tanto Dimas como Papoulias se quejaron ante Rasmussen de que un socio dentro de la alianza, como es Turquía, cometa lo que para Grecia son constantes violaciones del espacio aéreo griego, lo último que se necesitaba, ¿no? Un problema entre dos socios de la OTAN. Ambos países mantienen un grave litigio sobre la extensión de aguas territoriales y el espacio aéreo en las islas griegas del mar Egeo, pero tampoco hay que olvidar el tema de Creta, que los llevó incluso a combatir grecios y turcos cuando se temía una anexión total por parte de Grecia a la isla de Creta, ¿no? En tiempos del arzobispo Macario, a quien alguna vez entrevistamos para este programa.
La Avenida de la Paz Celestial, que ya no tiene tanta paz celestial como cuando todo el mundo andaba en bicicleta, gran contaminación, la entrada a la ciudad perdida y el gran salón del pueblo. China expresa a la Unión Europea su confianza en el euro. ¿Por qué? Bueno, porque la Unión Europea manda a sus más conspicuos representantes, Rasmussen y Van Rompuy. No Rasmussen, sino Van Rompuy y el hombre que maneja la finanza junto con él. Vean la entrada al gigantesco salón y la enorme alfombra roja. Vean este protocolo. Apretón de mano, giro a las cámaras. ¿Tiempo suficiente? Eso fue ayer. El señor dijo, no, yo me pongo aquí y salimos los tres, perfecto. No, no funciona así. Eso fue ayer y se lo dejaron porque picó adelante. Pero verán cómo hoy José Manuel Durão Barroso no puede robar cámaras. La reunión de hoy, en el mismo lugar, 3 segundos de apretón de mano, tal vez 4, giro a la cámara, a Rasmussen, miren esa mano que aparece ahí. Está contando segundos, hace la señal, la tenemos congelada, ¿no? Y le dicen, protocolo, vean el exquisito protocolo chino. 2, ahora sí, se acabó. Le damos la mano al otro, se mantiene ahí, breve, se queda usted en su lugar, él sí puede venir para acá. Y ahora, en el tiempo exacto, lo tenemos congelado y en cámara lenta, se toman las 2 fotos individuales y luego se toman la foto de conjunto los 3. Vean la mano del protocolo como aparece en cámara. Nada queda librado al azar en el protocolo en la República Popular de China y menos en el Gran Salón del Pueblo. China dice que continúa confiando en el euro, es lo que esperaban oír, y que su Banco Central, esto sí es lo que esperaban oír, seguirá comprando los bonos de los gobiernos de la zona euro luego de esta cumbre China-Unión Europea. El portavoz de la Cancillería, Lu Weiming, también hizo declaraciones, pero aquí, obviamente, la voz cantante la llevaban los representantes del gobierno, a los que los representantes de la Unión Europea no hicieron otra cosa que venir a pedir ayuda. Así las cosas, se reunieron con los jefes de gobierno y los demás de la cadena de mando en el área de Economía y Relaciones Exteriores. Ahí Barroso dijo, no, sigamos. Quieren mandar Barroso, ¿no? Aquí todo está fríamente calculado, el protagonismo no le cabe. Vinieron a pedir ayuda económica. Y el portavoz de la Cancillería, refiriéndose a este encuentro, Lu Weiming, lo veremos en la declaración oficial hoy, cada vez que la Cancillería declara, todos los medios están presentes por la importancia de la situación y por la importancia indudable de China, ¿no? China apoya los esfuerzos en el problema de la deuda de la zona euro y tiene fe en el euro y en la Unión Europea, informó el portavoz de la Cancillería tras la reunión con el presidente Hu Jintao, con Herman Van Rompuy y José Manuel Durão Barroso. Este es el edificio imponente de la Cancillería china. Aparece el vocero, todas las cámaras de todas las agencias siempre presentes porque no hay lugar a que ninguna declaración de la Cancillería china pase desapercibida. Y envió una señal clara de los deseos de impulsar la cooperación contra la crisis, profundizar la asociación e impulsar los desarrollos respectivos, Unión Europea y China, China-Unión Europea, y un crecimiento sostenible global, inyectando así un poco más de oxígeno en las venas de la Unión Europea. También añadió que hubo consenso en cooperar en inversiones, comercio, ciencia, tecnología, investigación, innovación, energía, medio ambiente, protección del medio ambiente, urbanización e intercambio de ciudadanos. Previo a esta declaración, el presidente Hu, Van Rompuy y Barroso se reunieron también con el viceprimer ministro Li Keqiang, como le mostramos antes de regresar a Bruselas. Y esto es Manila. Las manifestaciones contra la organización del Tratado del Atlántico Norte en Filipinas, que es prácticamente un portaaviones con las bases que hay allá.
No queremos sangre por petróleo. No derramaremos sangre por petróleo. Protección a los inmigrantes. Fuerzas de la OTAN quiten las manos de Siria. Se mantuvieron bastante tranquilos frente a la Embajada de los Estados Unidos, pero como ven, la seguridad privada estaba sumamente tensa. Gina Esguerra, recuerden que allá los apellidos de origen hispano son de prosapio. Queremos que la OTAN pare de meterse con Siria, porque solamente está agravando la situación. Nuestros ciudadanos esperan ser repatriados y están sufriendo de la violencia generada. Queman banderas de la OTAN, de Estados Unidos. Como se ve, a nivel planetario no parece haber mucho apoyo a las aventuras de la OTAN y menos a las que propician Estados Unidos o Israel. Esto es Corea del Sur, la base de Osan. Este es un U-2 como el que derribaron en la época de la Guerra Fría con Francis Gary Power en su cabina. Sobrevivió a un cohete que le dio casi en la estratosfera. Esto es un planeador gigantesco con motores, ¿no? Hasta un espeso retrovisor. Miren el largo de los planos. Se necesita una pista de un ancho especial, pero además llevan unas ruedas portátiles que después sueltan cuando están carreteando. Fíjense que tiene en tándem 2 ruedas grandes bajo el fuselaje y 2 pequeñitas a la cola, el patín de cola. Baja un poquito la nariz, sube y trepa como un verdadero planeador con motor. Escoltas de F-16, porque esto es un tiro al piso, pegarle a semejante avión que no lleva ninguna defensa. El Warthog también está presente allí. ¿Por qué? Porque este es el apoyo, una pieza de artillería de apoyo a tierra. Este es un avión hecho alrededor de un cañón rotativo, con una gigantesca bañera de titanio para proteger de los disparos al piloto. Tiene una enorme maniobrabilidad, es subsónico. Pero la cadencia de tiro de este disparo, que además tiene proyectiles de uranio empobrecido, como me decía uno de los pilotos en las maniobras de la OTAN en Europa en la época de la Guerra Fría, dice, si tengo el mejor tanque soviético 2 segundos en la mira, lo abro como si fuera una sandía, o una lata de cerveza, más bien dijo. Nosotros diríamos patilla. Vean el cañón como sobresale, ¿no? Bueno, el viejo Warthog sigue siendo un elemento a tener en cuenta en cualquier conflicto en el lejano oriente. Y el comandante del ala de cazas en esta base de Corea del Sur, la base de Osan, es el teniente coronel David Ryman. And how does that affect our op tempo? Well, it makes life here challenging and sometimes difficult because we're always exercising. Dando una idea de la tensión. Dice, aquí hacemos ejercicios de los más fuertes día tras día. Es una rutina muy dura. Y trabajamos en op tempo, es decir, los tiempos de operación. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que usar todas las protecciones, incluyendo máscaras de gas, para cualquier eventualidad. Y estamos volando más de lo que he volado en los últimos 10 años en cualquier otro escuadrón. Y la presencia de los U-2 indica que hay espionaje electrónico. En el aterrizaje, incluso hay que guiarlo con un vehículo terrestre que va acompañándolo al costado de la pista, y se necesita una pista bien ancha, ¿no? Vean, 2 ruedas ventrales, 2 en el patincito de cola, y nada a los costados. Es decir, un pequeño desbalance y la arrastra el ala del piso. Sigue siendo útil el U-2, pese al SR-71 y todos los demás. Viejo fantasma de la Guerra Fría. ¿Qué tenemos aquí? Aparte de que Surcorea y Estados Unidos realizarán maniobras combinadas durísimas, en Taiwán, otro punto crítico para Beijing, el alcalde Wu Ji-myung hace una visita, y este es el alcalde de Pekín, de Beijing, y viene a Taiwán. Por supuesto, las protestas de siempre de los que quieren independencia para el Tíbet, y la seguridad está tratando de mantenerlos a raya.
Taiwán fue escenario de enfrentamientos violentos entre tibetanos y miembros del grupo religioso chino Falun Gong y la policía ante la llegada a la isla anoche del alcalde de Pekín, Wong Jinlong. Los miembros de Falun Gong, que ya habían anunciado que protestarían, tuvieron buena cobertura mediática y gritaban que Pekín ha violado, o Beijing, los derechos de los miembros de Falun Gong y practicado genocidio en Tíbet, dijo la vocera Teresa Chu en Taiwán. Guo encabeza, es decir, el alcalde de Beijing, una delegación que genera la primera visita de un alcalde de Beijing a la isla desde la guerra civil entre el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista Chino y el Kuomintang en 1949. Visita histórica. Mientras tanto, Kim Jong-il estaría cumpliendo 70 años hoy, y el orden cerrado característico de las fuerzas coreanas y la emoción que ponen en la cadena oficial se ponen de manifiesto en una circunstancia realmente especial. Ahora el hombre en el poder se le adjudican 28 o 29 años y ha sido nombrado general de 4 estrellas, rinde tributo a su padre de la dinastía Kim. Kim Jong-il está cumpliendo 70 años. Ahora Kim Jong-un, nieto de Kim Il-sung, es el protagonista pese a su juventud. Se supone que es uno de los hijos que fueron preparados para esto. El orden cerrado de los coreanos del norte es tan espectacular como el de los chinos y realmente impresiona. La realidad es que el ambiente está muy tenso y hay tensiones porque Estados Unidos está realizando maniobras muy importantes en el área y ciertamente esto no ayuda a tranquilizar las ya difíciles situaciones. Surcorea y Estados Unidos van a realizar maniobras combinadas la próxima semana y van a seguir hasta el 30 de abril. Uno se pregunta, estas son imágenes de archivo del último gran desfile, pero este es en homenaje a los 70 años de Kim Jong-il. Esto ya no es sino la actualidad derivada. Y la ceremonia bajo techo tuvo lugar de la siguiente manera. Como siempre, impresionante el énfasis de las locutoras oficiales de la cadena del gobierno en televisión. Prácticamente, como mucha gente, estaban conteniendo el llanto, pero seguían haciendo alardes de una locución perfecta, parte del aparato de sustentación mediática del gobierno. 당과 국가 무력기관의 책임을 일꾼들과 함께 주체 사상화를 위한 투쟁을 현명하게 조직 영도하시어 위대한 영도자 김종일 대원수님의 태양상을 우러러 가장 경건한 심정으로 숭고한 경의를 표시하시면서 Corea del Norte advirtió que no se cruzará de brazos frente a las maniobras provocativas de Corea del Sur y Estados Unidos. La situación en la península se ha agravado tras el incidente del 23 de noviembre del 2010, cuando las fuerzas surcoreanas dispararon a la isla de Yeonpyeong en aguas jurisdiccionales del norte. El aniversario fue catalogado como el Día de la Estrella Brillante. Recuerda la llegada al mundo en 1942 del fallecido Kim Jong-il y se presenta como una de las festividades más importantes en Corea del Norte, donde el culto a la personalidad es obvio, y aquí aparecen él y el actual mandatario en una... Las estrellas, la estatua ecuestre de bronce, y además lo ponen como muertos en combate. Como pueden ver, las estatuas tienen su símbolo, ¿no? Una pata arriba o las dos arriba significan
cómo murió, si en combate o por heridas de combate. Esto es muy significativo, pero representa también el culto a la personalidad. Ahora ya son 2 estatuas de bronce ecuestres, algo muy raro en Corea del Norte, y la dinastía, como le llama la prensa occidental, tiende a consolidarse, al menos mediáticamente. Los precios que nos afectan: precio del petróleo venezolano estable a $108.39, el precio de la OPEP sube levemente, $117.95, el Brent del Mar del Norte, $120.11, el West Texas, marcador importante para nosotros, sube, interesante, $102.31. El precio del oro en medio de esta fluida situación, $1.727.40 la onza. El precio del cobre baja levemente, 8.205 la tonelada. Y el precio del café también baja, 201,25. Está un poco alto esto para la libra. Y el precio del euro, $131 estable frente al dólar. Ya veremos mientras revisamos ese numerito aleatorio. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y uno de los más importantes, cara a la situación más que fluida en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, donde hay 3 grupos de portaaviones nucleares y su correspondiente flotilla que van rotándose de Estados Unidos, porque si aquí se produce un combate, esto es como tener patos encerrados en una laguna, ¿no? Esto es difícil. Pero hay una cumbre, Afganistán, Pakistán, Irán. Esto es una tremenda jugada diplomática y algo más que acaba de llegar y que les vamos a mostrar de inmediato como parte de los acontecimientos en pleno desarrollo. Porque esto sí tiene todo un mensaje, ¿no? Y esta es la llegada a Rawalpindi, televisoras locales sirviendo a las agencias internacionales y poniendo en evidencia lo que ocurre con esta cumbre. Los presidentes de Pakistán, de Irán y de Afganistán eran la noticia en todas las cadenas de la zona, pero esto trasciende el ámbito geopolítico del lugar. Esto tiene varias lecturas y cualquiera de ellas se supone es muy fluida. Karzai aterrizado en Islamabad y Ahmadinejad lo haría alrededor del mediodía. Los 3 países celebran una cumbre anual desde hace 3 años, pero la que se inicia hoy está marcada, oigan bien, por el diálogo con los talibanes y por el papel que pueda desempeñar en este escenario tan fluido tanto Pakistán como Irán, algo que no le debe caer nada simpático a Washington o a Israel. Esta es la base de Chaklala. La vieja influencia británica en el orden cerrado y el estilo nacional. Es un espectáculo cuando en la frontera cambian la guardia y se enfrentan las guardias de este país y el de la India. También estaba llegando a Islamabad Karzai, y la reunión es de gran importancia porque esto tiene una agenda que no pueden controlar hasta el momento las potencias occidentales. Karzai pide ayuda a Pakistán para negociar la paz con los talibanes, según ha trascendido. El presidente de Afganistán llegó a Islamabad, como les hemos mostrado, y la situación en esta tripartita de 2 días con los vecinos de Pakistán e Irán, en la que desde el punto de vista afgano solo hay una cuestión fundamental sobre la mesa: conseguir que Pakistán, que siempre parece apoyar a los insurgentes, colabore con la apertura de un proceso de negociación de paz entre Kabul y los talibanes. Una fuente afgana dice, en realidad los pakistanes no podrían existir ni un mes sin Pakistán. Karzai está convencido de que los talibanes están interesados en negociar una futura integración en la vida política afgana. Y el propio presidente ha declarado a The Wall Street Journal que ha habido contactos entre el gobierno afgano y los talibanes en algo muy complejo, y parece que Estados Unidos
lo está siguiendo con lupa y asoman en el horizonte Arabia Saudita y Pakistán como algunos de los manipuladores de las cuerdas con que se maneja esta situación. Fuentes oficiales afganas dicen que estos contactos son solo exploratorios y a bajo nivel, pero nadie sabe cuál es la verdadera agenda en esta cumbre, que no por ser más o menos periódica, deja de tener tremendo impacto en la actualidad. La cuestión es cómo convencer a Pakistán, señala una fuente. El día que decidan que haya un proceso de paz, lo habrá. Los talibanes también quieren la paz. Como ven, los turbantes no impiden los maquillajes al mejor estilo europeo y bastante más discretos que los de Estados Unidos. Y esto es la pose para las cámaras, pero la verdad, el cobre se bate en privado. Demasiado delicada la gente. Confirmaron los términos de un acuerdo con el cual Pakistán importará durante 25 años unos 21.200.000 metros cúbicos de gas de Irán. Y 21.200.000 metros cúbicos, dicen algunas fuentes que diario, eso me cuesta creerlo. Por supuesto, todo esto era previo a una reunión de alto nivel en el Comité de Defensa y de los Servicios Armados del Congreso de los Estados Unidos, donde fueron llamados todos los generales de 4 estrellas, los jefes de inteligencia, el señor Clapper, jefe de la CIA por allá, Levin. Bueno, aquí está todo el lobby pro-israelí colocado allí a través del poderosísimo lobby, que evidentemente maneja la política exterior y la política militar, y eso no hay duda ni lo niega nadie, y el general Burgess y otros de su mismo nivel y jerarquía tuvieron que responder preguntas que son todas girando sobre un mismo tema. ¿Qué está pasando? La agencia de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Teniente General Ronald Burgess. El oeste e Irán están comprometidos en una estrategia donde los intereses de Estados Unidos en la región es no apoyar a los grupos terroristas, negarles sus posibilidades de actuar en Irak y Afganistán, pero al mismo tiempo estamos comprometidos en la presencia naval, evaluar las capacidades misilísticas de los países en el área, y si Irán cierra el estrecho de Hormuz, al menos temporalmente, y lanza misiles contra la fuerza de Estados Unidos y nuestros aliados en la región, Irán también podría intentar un ataque terrorista por los que respondan a sus mandatos a escala planetaria. De todas maneras, nuestra agencia trata de mantener muy al día los detalles. Los misiles balísticos de Irán y su desarrollo están alcanzando prácticamente los blancos en Europa. El nuevo lanzamiento de vehículo espacial de Irán demuestra que están en el potencial de vehículos intercontinentales misilísticos, y todavía técnicamente y científicamente tiene capacidad Irán eventualmente de producir armamento nuclear. Luego, ante las preguntas del senador McCain, veterano derribado en Vietnam, volvió a la carga sobre los temas. Como por casualidad, al mismo tiempo, León Panetta, secretario de Defensa, daba un briefing junto con el secretario de Defensa de Alemania en el Pentágono. Tenemos una causa común aquí y tiene que ver con la comunidad internacional y con Israel, en vista de las preocupaciones que nos genera Irán y las preocupaciones que tiene Israel sobre Irán. Hemos dejado muy claro que no toleraremos que Irán tenga armamento nuclear, y hemos dejado muy claro que si acaso Irán cierra el estrecho de Hormuz y piensa que la comunidad internacional no va a actuar, estaremos unidos, implementaremos un número de sanciones que dejarán claro que no pueden continuar por este sendero. De manera que hoy, obviamente, necesitamos consultar al grupo P5+1 para determinar los próximos pasos que deberíamos tomar, y es en nuestro interés y en el interés de la comunidad internacional mantener conversaciones con Irán, asumiendo y suponiendo que sean conversaciones constructivas. El ministro de Defensa alemán, Thomas de Maizière, dice, por supuesto,
en vista del desarrollo que hay en Irán, tenemos gran preocupación. También creemos que tal vez habría que enfocar la discusión en otra forma, porque se está enfocando demasiado en Israel y no suficientemente en Irán, porque Irán, en todo caso, es el recipiente de las sanciones, y eso hay que llevarlo con la asistencia de Alemania, que ahora es tan fuerte como nunca antes, y también indicamos que hay nuevas conversaciones y nuevas oportunidades para lograr una solución pacífica. Como ven, el hombre se desmarca de las presiones que hace Israel sobre Estados Unidos para un eventual ataque a Irán. En todo caso, nosotros no creemos en las acciones unilaterales, y Alemania, a pesar de eso, apoyará a Israel. Pero lo que significa en concretos términos es que hay que ver cómo se desarrollan las cosas. León Panetta no improvisa, lee todo cuidadosamente. Esto nos levanta la preocupación de Al-Qaeda tratando de hacer presencia por todos los medios. Y ustedes saben, francamente, hay preocupación sobre este tema. Y la situación se deteriora en Siria, y la situación se ha vuelto mucho más peligrosa y sigue así en cada momento empeorando. Como ven, el tema para León Panetta no es motivo de improvisación, y fue rápido, breve y sin comprometerse en nada con la posición en la que Alemania se desmarca. Mientras tanto, Estados Unidos cree que Irán no se ha decidido aún sobre un arma nuclear, pero en Tokio hace lobby ante el ministro de Defensa Naoki Tanaka, el ministro de Defensa de Israel y viceprimer ministro Ehud Barak. Y en ese sentido, Israel pide a Japón sanciones más efectivas contra Irán, pero Japón ya ha dicho que no quiere para nada que Israel se lance en una aventura militar contra Irán. Japón depende de todo el petróleo que sale por el estrecho de Hormuz, ¿no? Ehud Barak ha dicho: pienso que las sanciones deberían ser al menos fuertes y urgentes, y pienso que es la primera vez que vemos ciertos signos de impacto en esas sanciones. Hay que mantenerlas. Pero no es suficiente para contener al liderazgo iraní en la toma de decisiones. Sentimos que todavía debe haber unas sanciones más efectivas, sanciones que paralicen a Irán. Muchas gracias. So we feel that there is still a need for more effective and paralyzing sanctions on Iran. Thank you. No está nada alegre porque Tokio ha dicho: no queremos que Israel se lance en una aventura. Ahí le están pasando información de última hora. No queremos que Israel se lance en una aventura sobre Irán. No queremos ese escenario. Deja el complejo del Ministerio de Defensa de Japón. Israel pide a Japón sanciones más efectivas, y Japón no quiere ese escenario de un ataque de Israel a Irán. Irán se encuentra en medio de una verdadera tormenta política internacional, ¿no? Estados Unidos a la cabeza, Israel, por supuesto, manejando el gran lobby. Y China envía a Siria una misión de alto nivel y llama a diálogo sobre el tema nuclear. Esto lo ha dado a conocer hoy Liu Weimin, el vocero de la Cancillería, y dice: es urgente relanzar el proceso de diálogo entre el grupo de los 6 mediadores e Irán, promover la cooperación entre la Agencia Internacional de Energía Atómica e Irán, y restaurar la confianza por medios pacíficos exclusivamente sobre el programa nuclear. China, igual que Japón, se desmarcan de las iniciativas de guerra, están tratando de enfriar el tema. Eso demuestra la cara nada feliz que tenía Ehud Barak. China espera que todas las partes concernidas sigan en el campo de las relaciones diplomáticas y vuelvan a las conversaciones. Llamamos a todas las partes involucradas que aprovechen la oportunidad de restaurar el diálogo entre el grupo de los 6, Irán, y el tema nuclear debe volver a la senda del diálogo y la cooperación. China continuará jugando un rol constructivo, ayudando a la solución pacífica al tema nuclear de Irán. Y también se refirió al tema de Siria. Llamamos al gobierno de Siria para que seriamente demuestre los deseos legítimos de reformar y desarrollar una salida política. Hay varias facciones
con aspiraciones políticas y algunas no son violentas y están bajo la égida de la ley. Luego dijo el viceprimer ministro de Relaciones Exteriores, Chai Jung, hará una visita próximamente y será la cabeza de un enviado especial, de manera que intercambiaremos puntos de vista con el gobierno de Siria y los sectores más relevantes de la actual situación y vamos a presionar para una solución adecuada a la crisis de Siria. La agenda de la visita todavía está siendo negociada. Mientras tanto, reafirman que China rechazó de plano la intervención armada en Siria y las reacciones en el terreno son como estas en Damasco. Este estudiante, Ayman Salum, dice: la sociedad siria y sus componentes existen, está articulada y el presidente debe mantenerse en el mando. ¿Por qué deberíamos cancelar su mandato y estructurar una sociedad diferente a como la tenemos claramente señalada, incluso en nuestros principios religiosos? No pueden modificar esto en ningún momento. Y la nueva constitución se adoptaría con pluralidad política, dicen los periódicos en sus titulares. Y este vendedor, Sebak Ovikian, dice: las cosas negativas de la constitución definen la presidencia como dos términos de 7 años. Y nosotros, en realidad, queremos a nuestro presidente para siempre. Somos libres, la Constitución es del pueblo y el pueblo decide lo que hay que hacer. Un ingeniero eléctrico de Riyadh dice: estamos en un periodo en el que se necesitan cambios, renovaciones para la seguridad y la estabilidad del país. Bashar al-Assad y su padre, Hafez al-Assad, eran objeto de mucho despliegue de imágenes. Mientras tanto, en Viena, Alain Juppé, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, dice: nuestra meta a corto plazo es terminar con la masacre y parar de un todo la violencia. Deben ayudar porque la población está en una situación insostenible. Luego, Sergei Lavrov también dijo lo suyo en esta materia. Y por supuesto no coincidió necesariamente. Lavrov dice que las peticiones de cambio de régimen sirio solo van a incrementar el número de muertos y siempre defiende que hay grupos armados y apoyados del exterior creando el caos contra el gobierno de Damasco. Lavrov dijo: el ministro me dijo que hay cierta tendencia acerca de una nueva resolución con la que se intentaría ayudar a que lleguen los necesarios elementos de soporte a la condición de la población, ayuda humanitaria a la población civil. Y Siria está de acuerdo en que esto tenga efecto en el terreno. En otras palabras, bajo el capítulo de estas resoluciones hay que pensar también lo que hemos expresado. Yo estoy listo para ayudar tan pronto como interlocutores quieran hacerlo, y se refirió a la oferta que había hecho Rusia de que se reunieran incluso en su territorio. Lavrov dice que las peticiones de cambio solo dejarán más muertos y dijo que ha afirmado que el camino directo incrementaría el número de fallecidos en el país. Durante su conversación con su homólogo austríaco Spindelecker, Lavrov ha agregado que es posible llegar a un acuerdo en cualquier cosa y lo más importante es sentarse para las conversaciones. Naciones Unidas tiene sus representaciones y aquí el secretario general Ban Ki-moon con el presidente austríaco Heinz Fischer en una conferencia que se lleva a cabo en Viena y que durará un par de días. En Siria continuamos gravemente preocupados por el nivel de violencia y la creciente pérdida de vidas, dice. El gobierno debe cumplir con la ley internacional, el mandato humanitario e inmediatamente poner fin a los bombardeos que usa contra blancos civiles.
Vean que no improvisa, la materia es delicada, sigue leyendo. Vemos que los vecindarios son bombardeados indiscriminadamente, hospitales son usados como centros de tortura, niños tan jóvenes como de 10 años encadenados y abusados. Vemos ciertos crímenes contra la humanidad. La falta de acuerdo del Consejo de Seguridad no le da al gobierno licencia para continuar el asalto a su propio pueblo. No más debates, la gente sigue muriendo. Como se ve, aprovechó la visita a Viena para hacer un punto acorde con las posiciones de Estados Unidos y las potencias occidentales, pero para nada coincide con el que acaba de decir Lavrov como representante del gobierno de Rusia. Y luego dice, una vez más, urjo a la comunidad internacional para hablar con una sola voz. Paren la violencia, paren el derramamiento de sangre. Ban Ki-moon pide que lo más importante es que las autoridades sirias deben parar de matar a su propio pueblo. Bueno, las Naciones Unidas en la Asamblea General ha habido movimientos y, como ven, hay bastante quórum, la situación está muy comprometida. Y Bashar al-Jafari, embajador de Siria, ha dicho, señor presidente, tenemos graves preocupaciones cara a cara con las verdaderas intenciones de los países que han apoyado esta clase de proyecto de resolución, particularmente con los países que están liderando una política de agresión en los medios de comunicación contra Siria, dando apoyo logístico a toda esta guerra mediática y apoyo económico a los terroristas armados, a los que le dan también seguridad en el foro internacional en lugar de apoyar al gobierno constituido. El secretario general de la Asamblea llama a votación y la votación es electrónica, como ustedes saben, y luego se refleja en el tablero. Resultado reflejado allí. La Asamblea General de la ONU aprueba resolución sobre Siria y la resolución no vinculante también pide que el presidente Assad se retire. Adoptado por 137 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones. Auspiciado, como no, por Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Turquía. Y un grupo de países árabes formado por Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Túnez, todos los que necesitan ayuda y protección, muchos de ellos para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona. El hecho es que la situación está más que fluida. También está en el Reino Unido. David Cameron, haciéndose el ágil, con nuevo peinado, promete a Escocia luchar por la supervivencia del Reino Unido. En realidad la situación está pesada. El primer ministro británico David Cameron prometió este jueves en Escocia luchar por la supervivencia del Reino Unido y ofreció estudiar nuevos traspasos de competencia a Escocia, eso reunido con el representante del gobierno escocés, si los escoceses rechazan la independencia en el referéndum planeado para el 2014. Creo en el Reino Unido. Mi cabeza, mi corazón y mi alma son unionistas. Y estoy listo para luchar por la supervivencia de este país, proclamó en el Hotel Edimburgo con el imponente castillo de la capital escocesa como telón de fondo. Déjenme decirle que es realmente imponente, ¿no? Dado la cobertura pública de la noticia, Cameron no negó que una Escocia independiente pudiera ser viable, pero insistió en que esta región ligada al Reino Unido desde hace más de 300 años es más fuerte, más segura, más rica y más justa dentro de la Unión con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Todo puede pasar. En Buenos Aires, un video reciente sobre protestas antibritánicas en el exterior de laboratorios que están vinculados, por supuesto, a la metrópoli. Quebracho, un grupo de gente que se moviliza fuerte, hizo lo que llaman allá un escrache contra un laboratorio de origen británico. Ya lo habían hecho antes contra el banco HSBC en la peatonal Florida, en pleno centro porteño, y ahora lo hicieron en Carlos Casares al 3600 y además quemaron una bandera de Gran Bretaña
como lo habían hecho la semana pasada frente al banco mencionado. En el marco de nuestras campañas, llamando al boicot a las empresas de capitales británicos, nos movilizamos para señalar los laboratorios como GlaxoSmithKline, quizá la segunda empresa farmacéutica más grande del mundo, la cual ha llegado al punto de hacer negocios a costa de la vida de los argentinos, denunció la agrupación. En un comunicado, el grupo Quebracho dijo: esta empresa, con la impunidad que caracteriza a los poderosos, es responsable de la muerte de 14 bebés de nuestro pueblo más pobre, 7 en la provincia de Santiago del Estero, 5 en Mendoza y 2 en San Juan. Con ellos y con 14.000 bebés más, hicieron sus experimentos médicos probando una vacuna, uno de sus nuevos productos comerciales. O los que llaman algunos niní, mire, se dan cuenta de la locura de aquella gente y se vienen para acá. Ahí en los centros diagnósticos integrales donde ustedes están, la misión Barrio Adentro, me lo dicen los compañeros cubanos, llega mucha gente rica, de emergencia, un preinfarto, una enfermedad grave, y los atendemos a todos por igual. Yo recuerdo un señor, ingeniero, que tiene mucho dinero, es rico pues, y resulta que él iba, un día tomó un taxi, e iba para su casa pues, y siente un dolor en el pecho, y él se da cuenta que puede ser un infarto, y le dice al chofer: mire, lléveme rápido a un hospital, una clínica tal, la más cercana. Y entonces el chofer le dice: bueno, lo más cercano aquí es el CDI Allende, ahí en Chuao, y allá lo llevó, le salvaron la vida. Pues este venezolano le mandó una carta a Fidel Castro, agradeciéndole y reconociendo el profesionalismo, la calidad humana con que fue atendido en el Centro Diagnóstico Integral en Chuao. Y así ha pasado con muchos venezolanos que se dan cuenta de la verdad, que son inteligentes pues, como la mayoría, y se da cuenta de que la burguesía y su propuesta es una locura, y sería un caos para Venezuela. Sería como un caos, un verdadero caos. Nosotros, en cambio, somos la garantía de la estabilidad política, del desarrollo económico y del desarrollo social. La revolución es garantía de todo eso para convertir a Venezuela en una potencia en esta parte del mundo, con el favor de Dios y el trabajo de todos nosotros, los venezolanos de buena voluntad, las venezolanas de buena voluntad. Sean Penn, le damos la palabra a este buen amigo de Venezuela y del mundo y luchador de la causa humana. Un aplauso para el pueblo de los Estados Unidos. Pueblo amigo. Sean. Esto fue en la graduación de miles de médicos comunitarios. It's a great honor to be here, particularly today. Es un gran honor estar aquí, especialmente hoy. I had established an organization in Haiti. Estoy trabajando con una organización en Haití that began as a medical organization. Que comenzó como una organización médica. And it began because of the particular support of President Chavez and Venezuela. Y que comenzó a trabajar gracias al apoyo del presidente Chávez y de Venezuela. And I'll just share a very quick story. Y quisiera compartir con ustedes una anécdota. I once had the privilege of introducing my children to Comandante Fidel Castro. Que una vez tuve el privilegio de presentarle a mis hijos al comandante Fidel Castro. And when he took a photograph standing between them, y cuando él se tomó la foto parado en medio de ellos, I said to him, President, they're going to tease me in the United States. Le dije: mire, presidente, a mí en los Estados Unidos me van a atacar. That I'm raising my children to be socialist revolutionaries. De que estoy educando a mis hijos como socialistas revolucionarios. He said,
but this is the second best thing you can do. Fíjate, dijo, pero bueno, esta tal vez es la segunda mejor cosa que podrías hacer. The first is to raise them into the white coats of doctors. Congratulations. Porque la mejor que pudieras hacer sería educarlos en la bata blanca de un médico. Felicitaciones. Bravo, gracias Juan. El juramento del Monte Sacro. Bueno, acondicionándolo al momento que estamos viviendo. Compatriotas, médicos y médicas, doctores, doctoras integrales comunitarios de la promoción Bicentenario Simón Bolívar, de los estados Vargas, Distrito Capital y Miranda. Juran ustedes delante de Dios, juran ustedes delante de la patria, delante del pueblo, juran por la dignidad nacional, juran por sus padres, por sus viejos, por sus viejas, juran por la esperanza del pueblo venezolano, juran por sus hijos e hijas, quienes los tuvieran ya, juran por el pasado, por el presente y por el futuro, no dar descanso a sus brazos, ni reposo a sus almas, en el cumplimiento de la tarea sagrada de dedicarse por entero a la lucha por la salud integral de la comunidad venezolana, del pueblo venezolano, salud preventiva, salud integral, con mística revolucionaria, con espíritu socialista, para construir la patria nueva, la patria grande, la patria buena, la patria socialista. ¿Lo juran ustedes? Como yo sé que van a cumplir el juramento y ya lo están cumpliendo, solo les digo, como hermano, compañero, si me permiten, como padre, que Dios las bendiga, que Dios los bendiga. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la medicina integral comunitaria! ¡Que viva el socialismo! ¡Independencia y patria socialista! Gracias, muchachos. Gracias, muchachas. Me hacen ustedes muy feliz. Cuenten conmigo. Hasta la victoria, siempre. Bueno, esto es una realidad contundente. Miles de nuevos médicos de vocación comunitaria y social que salen a cumplir su misión, no solo en Venezuela, sino en cualquier lugar que sean necesarios en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.